Entonces, muy buenos días para todos, para como ya quede la grabación. Entonces, vamos a ver todos los elementos básicos y los voy a ir llevando por los componentes biológicos que son fundamentales en el desarrollo neurológico y luego vamos a entrar a algunos procesos ya más textualmente. Quiero mostrarles una cosa inicialmente, pues nosotros ayer, perdón, que ahora no compartí pantalla. Nosotros ayer habíamos visto pues parte del modelo que yo escribí, donde básicamente acá, donde yo les explicaba cómo a partir de una situación que pasa en el cerebro, pues se van construyendo elementos que para leer, escribir, pensar, digamos, hablar, se requieren unos componentes básicos que nos permitan ir construyendo como en un edificio esos cimientos, o sea, las bases. Por eso esta materia se llama procesos básicos, porque son los elementos que constituyen los componentes obligatorios que tiene que tener el cerebro para su desarrollo funcional adecuadamente. Habíamos visto también ayer cómo un cerebro enfermito, pues obviamente no va a cumplir dichos procesos y se van a manifestar en la edad adulta. E inclusive para el fin de semana yo quiero que veamos una película, se las voy a mostrar. Mm, ay, disculpan un momentico que no me cargó. Que se llama El octavo día. El octavo día muestra un niño con un síndrome de Down y ese síndrome de Down pues obviamente hace que sus procesos tengan algunas alteraciones. Entonces vamos a evaluar los procesos de este niño. Bueno, es un chico ya más o menos grande, eh, que nos permita entender cómo un enfermo, un niño enfermo, puede alterar esos procesos. Entonces, el octavo día. Para que por favor la tengan presente, esa es una película para el fin de semana, esta película. Es muy linda, yo no sé si se las había mandado ver en Introducción a la Psicología. No, no, señor. No, Listo. Entonces, el octavo día es, entonces este niño que está acá, y él es el otro es un banquero, le pasan cosas, es francesa, muy linda, es una película francesa. Entonces, ve la vida muy diferente. Entonces, digamos que lo que yo quiero es que ustedes aprendan a entender qué sucede en una persona cuya enfermedad puede alterar sus procesos básicos. Entonces, para empezar, nosotros habíamos dicho que pues obviamente llegar a producir esos procesos tan complejos como leer, escribir, calcular, pensar las funciones ejecutivas, etcétera, pues obviamente tenemos que construir una estructura, que literalmente el cerebro lo que hace es construye vida y costumbres, que todo empieza en la trilogía neuronal, que esta foto la llamé la trilogía neuronal de la familia, donde tanto el cerebro y las condiciones biológicas del padre y el cerebro y las condiciones biológicas de la madre determinarán las condiciones de este bebé y que obviamente ese desarrollo, que se llama neurodesarrollo, nos va a permitir entender cuáles serían los componentes mínimos necesarios para que los procesos se lleven a cabo. Es decir, si a este niño, y hoy lo voy a trabajar en un pedazo, si a este niño se le produce una alteración, ya sea genética o congénita o traumática o metabólica, etcétera, pues este cerebrito se va a enfermar y al enfermarse, pues obviamente vamos a tener complicaciones en la adquisición de esos procesos. Que básicamente nosotros vamos a ver un modelo, ese modelo pues es lo que yo escribí, que decíamos que el hombre ya no es solamente elementos biológicos, sino también psicológicos, sociales, culturales, valorativos, éticos y ambientales. ¿Quién me podría decir por qué lo espiritual está por fuera de este corchete? no sé. Porque un ser humano pues se conforma de todo eso y da como la espiritualidad. Claro, porque mira que para entender la espiritualidad tú tienes que entender todos los componentes anteriores, o sea, casi que Laura, para que tú entiendas un ser superior debes entender el mismo proceso personal, o sea, debes entender los componentes biológicos, psicológicos, etcétera, etcétera, para entender una fuerza suprema. ¿Sí me comprendes? Estos elementos de acá del corchete serían los elementos básicos que generan un pensamiento lógico.
Entonces, digamos que estos elementos son de orden básico, son necesarios, o sea, para que tú entiendas la espiritualidad. Un niño que tenga una alteración psicológica o biológica o social o cultural, etcétera, entenderá tal vez muy equivocadamente la espiritualidad. Entonces, para llegar a entender un poco la espiritualidad, pues tendríamos que tener unos componentes básicos muy claros. Muy bien, Laura. Entonces, esos elementos, decíamos que el cerebro construye necesidades, que esas necesidades pues obviamente son lo que nos motiva a aprender, a todo. El cerebro, si no hay necesidad, no aprende. Eso es algo sumamente fundamental. O sea, si el cerebro no tiene la necesidad de hablar, no habla. Si no tiene la necesidad de caminar, no camina, etcétera, etcétera. O sea, el cerebro pues simplemente lo que hace es omitir aquello que no sea necesario. Omite lo que no sea necesario. Pero alguien me va a decir, pero ¿cómo sabe qué es lo necesario? Pues la frase que es muy sencilla, o sea, aquello que nos genera motivación y atención es algo que el cerebro necesita. Y mira que forma un círculo entre esa relación, o sea, como un círculo, no, como un circuito. Una necesidad genera motivación y atención. Esa nueva motivación y atención genera una nueva necesidad y así sucesivamente. O sea, cuando tú estabas en el colegio, digamos en el jardín, te enseñaban la A. Si aprendiste la A, luego te enseñaban la E, luego la I, luego la U, O y luego la U. ¿Sí me entiendes? O sea, cada una llevaba. No te decían, vamos a aprendernos ya las vocales, no, empecemos con la A, luego empecemos con la, y luego pasaban a las consonantes, ¿se acuerdan? Y luego a formar pequeñas monosílabos, o sea, la, le, li, lo, luego ma, luego pa, ¿entienden? Entonces, cada vez que yo genero una necesidad, esta necesidad genera una motivación y esta motivación obviamente genera unos elementos nuevos de necesidad y empezamos un movimiento que casi que es imparable y no te das cuenta. O sea, por ejemplo, Zaret nos decía, para mí es reconstruirme porque para mí es empezar una experiencia y es fascinante, tata. Pero para Laura, de pronto, ella hace muy poquito salió del bachillerato, entonces es un proceso más fácil. Pero en sí siempre es un círculo. O sea, es un circuito que obliga a que el cerebro, entre más necesidades tenga y más se motive, más aprende. ¿Sí? Cuando vimos lo de la sinapsis, profe, nos dimos cuenta de lo importante que es buscar nuevos aprendizajes Claro. constantemente para poder estar conectando esas neuronas y así poder tener unos procesos mucho más Más favorables. complejos, Sí. perfecto, sí. Muy bien. Entonces, matemáticamente, digamos que eso es lo que hoy yo voy a tratar de recordarles y explicar algo de esas cosas. Entre más, digamos, eh, son como circuitos. Voy a tratar de hacer un circuito con estos audífonos. Entonces, eso es un circuito. Entre más probabilidades que el circuito funcione correctamente es que yo pase más información. Esto es lo que se llamaría una red neuronal. Entre más se estimule cada línea, más redes se forman. Es decir, casi que hace que las redes empiecen a cruzarse formando una maraña, que en teoría no es una maraña. Maraña significa como un desorden, porque tiene una entropía y una entalpía, pero sí, entre más se estimule cada cablecito, más sinapsis se producen, más aprendizaje se da. O sea, esa es una ley matemática. Entre más se estimule una red neuronal, pues obviamente más fácil queda que se aprendan nuevas cosas. Por ejemplo, con el tema del inglés. Yo tengo que tomar unos cursos de inglés por una situación. Entonces ya estoy educando mejor mi oído. Entonces yo pongo y escucho, y Luis se me corrige y yo vuelvo y escucho. Entonces, digamos que ya tengo que romper ese paradigma del inglés y mi cerebro o aprende inglés o aprende inglés. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo una alta motivación y una alta tensión con el inglés, entonces genera una nueva necesidad. Entonces hoy, por ejemplo, tuve examen de preguntas. Y entonces para mí las preguntas a veces son difíciles, es el do, el are y el where y el with y tal. Pero me dije, no, pues tengo que hacerlo. Entonces como tuve que hacerlo, pues realmente traté de sacarlo lo mejor. Hoy perdí, pero digamos que ya me estoy enfrentando mejor a ese tema. Hasta ahí, entonces las necesidades son lo que nosotros construimos eh, casi que inconscientemente y eso nos permite aprender. Obviamente el cerebro es muy fascinante, el cerebro,
pues un dato importante es que tiene 100.000 millones de neuronas, pero no nos interesa el número de neuronas, sino las redes que forman. Es decir, a mí no me interesa solo el celular, sino cuántos contactos tengo por celular. Yo tengo como 300 contactos, no tampoco tengo muchos. Entonces, ¿qué sucede? Que entre más compleja sea la red que yo tenga, pues más fácil llego a la gente. Sí, por ejemplo, digamos un youtuber, entre más personas estén suscritas a su canal, más le pagan. ¿Sí? Eso hace el cerebro. Entre más suscriptores, en este caso, entre más conexiones tenga, el cerebro pues va a trabajar en mejor forma. Pero lo interesante es que el cerebro no va a crecer en tamaño. Él tiene un cráneo, pues, bueno, son 8 huesos, un occipital, un frontal, dos parietales, dos temporales, uno etmoides, un esfenoides. Pero este cráneo limita el crecimiento cerebral. Es decir, nosotros ya tenemos a partir de desde el momento en que nacemos, ya tenemos un número estándar de neuronas. Inclusive se habla de una poda. Una poda significa que el cerebro va a matar algunas neuronas, curioso, por una razón, para que ocupen menos espacio. Pero para ocupar ese espacio, el cerebro pues va a presentar unas rugosidades. Mire, yo tengo una hoja, ¿sí ve? Por favor, miren en un momentico, tengo una hoja, pero el cerebro no puede ser gigantesco porque no es plano. Entonces, hace algo y es que se pliega, forma pliegues, que se llaman circunvoluciones, y miren que la misma hoja puede caber en menor espacio. ¿Sí entiende? No corté la hoja, sino que la hoja se plegó, formó pliegues, y esos pliegues obviamente hacen que el cerebro trabaje en mejor forma, no eliminando, digamos, la posibilidad de relación, sino que facilita que en menor espacio existan más neuronas. Un dato curioso que explicaría esto es, ¿alguien sabe de confecciones? ¿Sabe cómo se elabora una falda, por ejemplo? ¿Alguien de ustedes, de las chicas o de los chicos, sabe? Bueno, digamos que yo para una falda, no tan corta, sino de una persona de 1,50, voy a hacer una falda de más o menos a la rodilla y gasto 70 centímetros de tela. Digamos en el corte yo hago y gasto 70 centímetros de tela. Pero si la niña me dice, yo la quiero súper plisada, plisada es con pliegues, entonces yo no le puedo pedir los 50, los 70 centímetros. Literalmente, si ella la quiere súper plisada, o sea, cada cuadrito muy chiquitico, debo pedirle más o menos 3 metros de tela. Y si el pliegue es terriblemente pequeño, 5 metros de tela. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué para el pliegue necesita más tela? Porque el doblez va ocupando un espacio. Entonces, los acordeones, si yo extiendo el acordeón, es muy grande, pero en sí el acordeón, cuando yo lo reduzo, o sea, ocupa menos espacio. Eso le pasa al cerebro. El cerebro va a ocupar menos espacio hacia haya 100.000 millones de neuronas. Y vamos a ver más adelante, eso yo les voy a tratar de explicar, que tiene son conexiones que se llaman redes neuronales. Entonces, salud, señorita Carolina. Entonces, desde ese concepto, entonces todo lo que vivimos se aprende desde el hecho de hablar, de caminar, de pensar, de estornudar. Bueno, el estornudar no es un aprendizaje. Sí, bueno, el estornudar sí es un aprendizaje, porque uno estornudaría, ¡achí! Pero Carolina, entonces aprendió a no ser ruidosa. De pronto a Carolina la molestaban cuando estornudaba muy fuerte, entonces le enseñaron que una señorita te tapa la nariz y casi que siente la presión aquí, pero no importa, no hace ruido. Ese Entonces, estornudo glamuroso. sí, un estornudo con clase. En cambio yo, ¡ay, qué feo! Entonces, mira cómo el hecho de estornudar, que es un reflejo, pues sí, es un reflejo, pero se educa ¿qué? La forma en que lo hacemos. O sea, ¿sí me comprenden? O sea, uno lo educan para saber estornudar, para saber bostezar, o sea, pero lo curioso es que todo se vuelve un aprendizaje. Entonces, todo es aprendizaje. ¿Y quién va a aprender? Obviamente el cerebro. El modelo, pues obviamente yo creo que se los había contado. El modelo, pues básicamente se llama metanoía porque es una metodología
y nace del concepto oída, que es conocer, comprender y cambiar. ¿Se acuerdan que lo vimos en Introducción a la Psicología? ¿O no fue con ustedes? Sí, sí, señor. Muy bien. ¿Qué es conocer, comprender y cambiar? Que nosotros, ¿qué pasó? O sea, todos ustedes tuvieron que conocer, comprender y cambiar sus vidas. Ya, ustedes no son los mismos de cuando entraron conmigo hace unos 4 meses o 5 meses, no sé. Entonces ya no son los mismos, ya su vida cambió. ¿En qué ha cambiado? A ver, por ejemplo, preguntémosle a alguien, ¿en qué su vida ha cambiado? Un segundito. Preguntémosle a Nicolás Gutiérrez. Nicolás, ayer nos ayudaste con... ¿En qué ha cambiado tu vida con todo esto que has aprendido? Pues en la manera de pensar, o sea, como metanoia, antes pensaba de una manera, ahora paré, me arrepentí, cambié de rumbo. Muy bien, Entonces, así como Carolina, pues reaprendí por una cultura. Entonces, esa es nuestra cultura del salón y tenemos como otra forma de hablar, de pensar hablamos en otros términos. muy bien, perfecto. Entonces mira cómo el cerebro de Nicolás adaptó metanoia. Paramos, nos arrepentimos y cambiamos de rumbo. Muy bien. Pero eso es para, bueno, eso es parte de la conferencia, pero digamos que ustedes ya pasaron por esto y aquí llega lo duro de lo que vamos a empezar a estudiar. Esta conferencia se las voy a pasar para que lo tengan muy claro. Bien, digamos, cuando yo empecé con el modelo neurológico llamado metanoia, pues yo pensaba que el cerebro, pues obviamente no puede hacerlo todo. O sea, el cerebro tiene que tener como una división del trabajo. ¿Sí me están entendiendo? O sea, el cerebro se comporta como una gran organización. Es el gerente, pero a su vez tiene personas. Digamos que yo tengo a cargo, mira lo siguiente. Mi oficina de la universitaria la maneja Carolina. Carolina es mi compañera que maneja solo el tema de investigación. En Chocó, Ximena me maneja el tema de rehabilitación. Viviana en Valledupar. Eh, tengo docentes a mi servicio. Es decir, que cuando yo trabajo en la universitaria, en psicología tengo docentes a mi servicio. Yo soy la cabeza, ¿sí me entienden? Del proceso. Pero jerárquicamente, ojo con eso que estoy diciendo, el cerebro es terriblemente jerárquico. El lóbulo occipital solo hará una cosa, el lóbulo parietal otra cosa, y así sucesivamente cada uno hace algo, porque él no puede gastar tiempo haciéndolo todo. Entonces, por ejemplo, tengo en la pantalla a la señorita Nidia Mirella, a Xiomara, a Carolina, a Nicolás y a la señorita Adriana y a Paula. Entonces, por ejemplo, yo digo, la señorita Nidia Mirella González va a realizar la parte contable de una organización. Xiomara me va a manejar recursos humanos. Carolina, entonces, va a trabajar con el mercado externo, o sea, va a ser nuestro representante externo. Nicolás va a manejar toda la logística. Adriana va a trabajar en los temas de impuestos. Listo. Y Juliana, bueno, si era, entonces va a trabajar en los temas gerenciales. Va a ser la persona que me ayude a mí. Entonces, si yo digo, no necesitamos contratar personal, entonces habrá una persona de las que acabo de designar que hará esa función. Ay, no, mira, Carolina, necesitamos el contrato con una empresa X. Entonces ella es nuestra relacionista pública y entonces ella busca irnos a almorzar con esa empresa. O, por ejemplo, Nicolás, yo le digo, "Uy, Nicolás, mira que se nos dañó la tractomula que viene del corazón. Entonces, él buscará, ¿sí? Buscará elementos desde el cerebro, ¿sí me entiende? Desde el cerebro para solucionar el tema de la tractomula que venía desde el corazón. Entonces, un poco lo que les estoy diciendo es que el cerebro recibirá información de todo el soma, pero a su vez manejará soma. ¿Sí me comprenden? O sea, el cerebro recibe todo, recibe la información del corazón, del riñón, del pulmón, de todo eso, pero a su vez él los controla. Entonces es como si Nicolás tuviera a cargo toda la logística del cuerpo, pero está dentro del cerebro. No se tiene que ir, por ejemplo, al riñón, ni se tiene que ir al intestino. ¿Qué hará Nicolás? Por ejemplo, debe resolver un tema de transporte. Entonces llama al sistema sanguíneo, un poco para que me entiendan. Y entonces le dice al sistema sanguíneo, ojo, eritrocitos, necesito tal cosa.
Y Carolina dice, necesito relacionarme con el mundo externo. Entonces llama a los ojos, los oídos y al tacto. ¿Comprenden? Y la señorita Nidia llevará la contabilidad de sodio, potasio, cloro, calcio. ¿Me comprende? O sea, todo está dentro del sistema, del sistema. Entonces el cerebro es bueno, para Ginás es el director de orquesta y cada órgano es un instrumento. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, eh, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me voy a salir un momentico de acá. Y me disculpan un segundito. Ahora no la encuentro. Discúlpenme. Entonces, vamos a escuchar un segmento y vamos a entender un poco por qué traje este segmento. Es una novela, una sinfonía. Entonces, mira lo que pasa. A ver si me entienden el cerebro y los instrumentos. Ah, no están escuchando. Perdón, que es que no están escuchando. Sí, sí se Sí, escucha. profe, estamos Ya estamos escuchando. escuchando. Ah, bueno, y yo matándome aquí pensando. Listo. ¿En dónde está inicialmente la melodía? En el cerebro de Beethoven. ¿Sí me están entendiendo? O sea, en el cerebro de Beethoven está la melodía. ¿Y él qué hace? Escribe una partitura para cada instrumento. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de identificar los instrumentos. Listo. Entonces, ¿qué instrumentos percibimos? Percibimos cuerdas, ¿sí? Percusión, ¿sí? Eh, Posiblemente algunas maderas, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo el cerebro manda la instrucción a todo el cuerpo para que trabaje como una sinfonía. Entonces, cuando uno de los instrumentos falla, la sinfonía se escuchará mal. ¿Quién me podría decir metafóricamente qué significa que un instrumento no interprete bien su partitura? ¿Qué sería en el campo de nosotros? Que hay, perdón, que hay una alteración en algún proceso. Perfecto. Eso significa una enfermedad. ¿Sí me entiendes? Porque la enfermedad sería la pérdida del equilibrio de las cosas. Entonces, no sé si estoy siendo muy metafórico con la sinfonía, pero literalmente el cerebro da la orden para que todo suene perfectamente. Mira cómo va a sonar perfectamente. Inclusive nos muestra los cambios de estado de humor de la melodía. Nos muestra unos tonos bajos, nos muestra unos tonos lentos, unos tonos rápidos, ta. Entonces, ¿qué sucede? La melodía se vuelve muy complicada en la medida que el cerebro empiece a fallar. Si el cerebro empieza a fallar, esos procesos no se van a llevar a cabo. Es decir, si la partitura sale mal del cerebro, los instrumentos, que en este caso serían los órganos, van a responder inadecuadamente a su relación y fallará el proceso. ¿Comprenden un poco la metáfora? Si yo voy a tratar de traer la novena sinfonía de Beethoven, pero, bueno, es que les iba a traer, esta creo que es la que más me gusta. No sé si es esta. Prueba los calendarios No, online de trabajos y proyectos. A diferencia no. de los calendarios. Y aquí por eso, mira lo que dice
Mira lo que dice la diapositiva, ¿sí? Música para el poder cerebral, o sea, un poco eso es lo que yo quería mostrarles, o sea, por eso se llamó el efecto Mozart, pero no sirve para los niños, sirve para los adultos, o sea, por una razón, el efecto Mozart en el niño no sirve, pues sobre todo en la parte fetal, porque el niño no escucha en la parte fetal, no va a interpretar nada, ¿sí me comprenden? Solo se interpretará en la medida que un proceso esté. O sea, si yo, no, miren esto, voy a traer un segmento. Si no me están entendiendo esto, me dicen, muchachos, no entiendo, profe, esto. ¿Sí me están comprendiendo un poco el mensaje? O sea, el cerebro es el que procesa la información y el cerebro da la orden de que sucedan las cosas. Mira, ¿entendieron? Ahora, si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué emoción generó este segmento, cada uno diría, para mí generó una paz interior, para mí un estado acelerado, ¿sí me entienden? Entonces el cerebro, gracias a sus aprendizajes, interpretará. Y eso es lo que nosotros, dime. Una pregunta, o sea, ¿es como un mito o un poco realista decir que recomiendan a los padres cuando está embarazada ponerle música Mozart al bebé? Pues claro, ¿por qué? Porque mira, vamos a hacer, bueno, es que esta clase va a ser para desmitificar cosas. Sí. Entonces, voy a traer una imagen de una madre embarazada. Y voy a tratar de traer, eh, bueno, esta me serviría un poco, aunque no me gusta mucho. Voy a buscar una imagen que me guste más. Y quiero ver el feto dentro de la placenta. Entonces, bueno, digamos que aquí tengo el bebé. Imagínate que este bebé está protegido por piel, empezando, por piel. Luego está protegido por grasa. Luego por músculos abdominales. Luego por tejido adiposo. Luego tiene un líquido. Bueno, entra la placenta, entra la matriz. La matriz es un tejido. Luego entra la placenta y dentro de la placenta hay un líquido. Los niños escucharán. El niño escuchará el efecto Mozart y dirá, ¡oh, mi mamá me puso Mozart! Ni siquiera entenderá el concepto porque el sonido llegará o no llegará. No llega porque está distorsionado. ¿Sabes quién se relaja? La mamá. Y entonces le hizo gastar al pobre papá porque uno sufre mucho, pobrecito, lo explotan y todo eso. Y le, le hizo gastar un montón de plata en el efecto Mozart. No, mentira, no, es un chiste. Le hizo O sea, gastar profe, dentro del útero y y dentro de la placenta y todo eso no se sienten las vibraciones. No, pero ¿cómo? Tú, si tú te metes a una piscina, ¿tú escuchas la música? Solo en una piscina, solo donde hay agua. Pero imagínate que por eso la placenta es una caja blindada. Es que mira, la placenta ni siquiera deja pasar ciertas cosas. Por ejemplo, no deja pasar el VIH. Imagínate lo compleja que es que no deja pasar el VIH. No deja pasar algunas enfermedades. No deja pasar algunas toxinas, o sea, líquidos. Virus, no los deja pasar. ¿Dejará pasar el sonido? Ay, Pero, profe, Y ¿no bienvenido. profe, existe un tipo de comunicación más allá de lo fisiológico? ¿No hay algo como lo que se piensa que hay una comunicación de la madre al bebé? Eso Escúchame. no sí, ¿no es, escucha como lo que la madre le No, habla? no, pero ¿cómo? Mira, bueno, por eso es que bienvenidos al mundo neurológico. Desmitifique sus problemas. Deje de ser bobita. No mentiras. Tú no le cuidado. Imagínense, muchachos, es que estoy buscando un corte, no sé, busquémoslo patológicamente aquí, a ver si encuentro un corte. Corte, a ver si puedo ver. ¿Cómo lo busco? A ver, corte. No, corte de abdomen, no.
Estoy pensando cómo buscarle una imagen donde pueda verles, ver. Porque, por ejemplo, profe, se habla mucho que la madre maltratada, eso afecta al bebé. Pues claro, porque genera toxinas, ¿sí me entiendes? Y obviamente hay ciertas toxinas que se llaman histaminas, sí van a afectar al bebé. Pero no pude encontrar una imagen. Es que quiero Pero, que profe, ustedes vean. la única conexión que tiene con la madre es el cordón umbilical, que es por donde Listo, comparte información y listo. todo, ¿no? Y no comparte información, ojo. Tiene dos O arterias y sea, una vena. Comparte metabólicos, elementos metabólicos, sanguíneos, proteicas, sodio, potasio, cloro, pero no hay una información más allá. ¿Qué sucede? Dentro de la sangre hay dos sustancias que se llaman endorfinas e histaminas. Las endorfinas son las que nos hacen sentir felices y las histaminas son las que nos hacen generar alergias y elementos de ansiedad. ¿Qué sucede? Si la madre está siendo golpeada o consumiendo o cosas así, posiblemente las histaminas invaden el útero. Pero, pero, no significa, y mira Zaret un poquito, no significa que haya una estrecha relación entre la madre y el feto. La madre dio en adopción a su hijo. Llega a un hogar ese mismo día donde una mamita lo cuida perfectamente. El niño traería el arrastro, ¿sí o no? Si hubiera esa conexión, diría, esta no es mi mamá. Esta no es O mi sea mamá. que el efecto es somático. La madre Sí, emotivamente está afectada y genera esas histaminas o tóxicos y por eso es que se exacto, afecta al bebé, exacto. por somático, Listo. sí que Muy bien. soma. Ah, ok, gracias. Exacto. Pero mira, una cosa importante, ya sé cómo lo voy a preguntar, corte de abdomen. Profe, yo lo busqué de una manera diferente y apareció. ¿Cómo? Eso, dime, mándamela. ¿Cómo lo buscaste? Aparece como capas del vientre en embarazo. Ah, listo, wow, ¿cómo te llamas? Profe, Juliana. Wow, gracias, Julián. Capas de... Un 5 ahí. Me va a dar capas, ahora sí, capas Del de... vientre en embarazo. Listo, gracias, señorita Carmen. Y ahora no la encuentro. Capas, es que aquí capas del vientre debe ser. Bueno, digamos que no, pero me gustó la que tenías, pero no la encuentro ahora. No, no le aparece, profe. No aparece, ¿cierto? No, no le aparece. A mí sí me aparece ahí al principio. Ve, espérate, tan raro, del vientre en el embarazo. Bueno, digamos esta porque no. Bueno, después, si quieres, nos las mandas al grupo, si me haces el favor. Bueno, Ah, bueno. mira, aquí ya está. Ah, bueno. Listo. Está muy chiquitica, pero bueno. Entonces, observan ustedes un poco lo que les estoy hablando, muchachas, o muchachos, qué pena, Nicolás y compañera. Entonces, miren, primero aquí está la piel, ¿sí ven? Aquí hay un montón de músculos, tejido graso. Mira todo lo que lo rodea. ¿Sí me están entendiendo? Mira, y esto que este bebé está grandísimo, ya casi está en alumbramiento porque ya está en posición. Aquí está el útero y aquí está todo el líquido amniótico. ¿Cómo le llega el sonido de acá hacia allá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible? Por vibraciones, ¿no, profe? Pero Por ejemplo. listo, pero la vibración, métete a una piscina y escucha la vibración. ¿Escuchas algo? Ah, no. El niño además no tiene ecolocalizadores, es decir, él no interpreta lo que está sucediendo. ¿Sí me comprenden esto? O sea, no quiero de pronto parecer muy cansón, pero a veces muchas cosas que las mamitas o la sociedad cree no es real. ¿Sí? Como no es real que usted solo utilice el 10% de su cerebro. Y eso lo hemos hablado muchas veces. El cerebro utiliza lo que necesita, punto. Si necesita todo el cerebro, lo utiliza. Mira, ayer pasó algo. Yo estaba hablando con un primo y estaba moviendo las manos y yo le decía, mira, entra tal cosa. Y me dice mi hermana, porque estaba con mi mamá y mi hermana, me dice, ¿para qué mueve las manos? Y yo, pues para concentrarme y saber en el computador de él qué él está haciendo. Me imagino el computador de él para explicarle lo que está buscando hacer. ¿Sí me entiende? Entonces uno utiliza lo que necesita. Entonces el primer elemento es que para Mozart
El efecto Mozart no se adapta a el feto. Se adaptará después de pronto al niño y al adulto. Pero este efecto Mozart no es para los fetos. Sería para el efecto placebo de la madre. Por ejemplo. Pero ese efecto placebo sí beneficia al bebé en la generación de dopamina. O Sí, algo sí, pero es que tampoco la dopamina va a llegar a los niveles exagerados. El cerebro, mira, hay una ley en la medicina que se llama, bueno, de la medicina ayurvédica, no es de la medicina tradicional, es más de la medicina ancestral, que solo utilizas lo que necesitas. Si el cerebro del bebé no necesita mucha dopamina, la otra dopamina la desecha. Punto, se acabó. ¿Entiendes un poco lo que estoy diciendo? sí, señor, sí. Si uno no necesita sustancias dopaminérgicas, el cerebro no las toma y se acabó. Si el niño está tranquilo, no necesita la dopamina de la mamá. No. Y inclusive así esté moviéndose, tampoco necesita mucha dopamina de la mamá, porque su cerebro ya la está formando. ¿Se me comprendes? O sea, su cerebro ya empezó a ser autónomo desde... No te escuché, qué pena. Alguien me estuvo hablando, no sé. Bueno, entonces entendemos un poco esto. Bueno, no iba a extenderme en este tema, pero lo que yo quería que ustedes entendieran es esto, que definitivamente el efecto Mozart es para cerebros con procesos básicos ya. Es decir, ustedes solo entenderán el efecto Mozart o la música cuando tenga algo de aprendizaje. Un niño de 1 mes tal vez no lo relajará, a él lo relaja que le den tetica. A él lo relaja que lo bañen, a él lo relaja que lo acaricien, no el efecto Mozart. ¿Sí? O si ustedes escuchan, por ejemplo, en el caso de Juliana. Y profe, qué pena, ¿y si sienten las caricias? Claro, la caricia, pero ya cuando nace, no cuando está en la Ya. barriga. Sí, o sea, sí, porque cuando está en la barriga, pues no va a sentir la caricia. ¿Quién siente la caricia? La mamá. Por eso mire lo tonto. Llega, Profe, dime. pero, pues, o sea, usted ya no lo dice acá y bueno, nosotros empezamos a entender todo eso, pero en el momento en que no va a un control prenatal o a todas esas cosas de ejercicios para las mujeres embarazadas, le dicen a uno que hasta le ponga papeles de colores y le alumbre con la linterna, pues poniéndole lógica al bebé no va a ver esos colores. Sí, pero tenemos un serio problema. Mira que muchas mamitas le ponen una intensidad de luz muy fuerte que puede dañar el ojito del bebé. El ojo del bebé no sabe, ojo, por eso está en un mundo oscuro. O si no, sería cristalino. ¿Sí me entiendes? Miren esto, perdona, para contestarle a Laura. Si el niño necesitara luz, biológicamente tendría un lente para que le llegue luz. El ojo no ha madurado para percibir la luz. ¿Sí me están comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y entonces por qué lo recomiendan si no es...? Para cobrar el curso psicoprofiláctico. Ah. No, es que qué tal que yo le dijera a la mamita, mira, quiero, Carolina, que pienses una cosa. Antes de la década de los 60, en la selva, ¿cómo tiene una mamá a su chino? A palo seco, ¿sí o no? A palo seco. Y mira que ninguna cultura de Oriente, de Occidente, de Oriente, sí, perdón, me equivoqué, de Oriente, ni hindú, ni china, ni japonesa, tienen cursos psicoprofilácticos como en su cultura. Más de Occidente, porque las mujeres de Occidente tienen un temor irracional a estar embarazadas y a sufrir dolor. ¿Sí me comprendes? ¿Tú crees que una señora que viva en Natagaima, por allá un poco en una vereda, ay, dice, ay, yo no tomé el curso psicoprofiláctico y entonces, ¿qué voy a hacer? Ella ni siquiera sabe qué es psicoprofilaxis, que literalmente está mal utilizado. Psicoprofilaxis traduciría limpieza en lo psicológico, porque la profilaxis es una limpieza. Entonces, psicoprofilaxis significaría limpieza en lo psicológico y cómo uno se limpia en lo psicológico. No sé si sea muy tonto lo que estoy comentando, pero mira el origen etiológico de la palabra. Psicoprofilaxis. Profilaxis es lo que le hacen a uno en los dientes o en una herida. Le hacen profilaxis, limpieza. ¿Sí o no? ¿Cómo se limpia uno psicológicamente o cómo se limpia una mamita psicológicamente? Entonces, yo soy consciente, soy muy consciente. No quería entrar en esta discusión. Yo trabajé en primer nivel y en primer nivel
el 56% de la plata, que es muchísimo dinero, se gasta en PIP, prevención y promoción. ¿Qué hay en PIP? Vacunación y profilaxis. Tú sabes que es lo más barato del mundo hacer esos dos procesos. Y yo justifico millones de pesos. No sé si me entiendes, o sea, para un curso psicoprofiláctico tengo una enfermera, ni siquiera a veces son entrenadas, bueno, sí tienen cursos, hay, pero ¿qué significa? Que yo planillo esa actividad y como la planillo la cobro y la cobro a alto costo. Entonces son unos... Es que lo que nutre la corrupción es esa facturación de las instituciones, porque todo Claro, lo legalizan. claro, pero literalmente editar un curso psicoprofiláctico, Saret, no cuesta mucho. O sea, es una enfermera, un espacio, y se les da refrigerio y ya. Y tú facturas tú. Entonces, un poco, bueno, es una crítica y no quiero que la tomen a mal, pues obviamente no sirve, porque lo que se les debe enseñar a la mamita es autocuidarse. Que coma bien, que duerma bien, que por favor se relaje, que no pelee con el marido, que no le haga la vida imposible a la pareja, no sé, algo así. Pero realmente que sirva el curso psicoprofiláctico, no. Mira, muchas mujeres, y me pasa a mí, cuando estaba en obstetricia, me decían, no, y todo lo que nos explica se le olvida a uno. Claro, porque una cosa es lo que usted recibió de capacitación y otra cosa es cuando dilata la pelvis y el dolor es 10/10. Ah, eso es otra cosa. ¿Se me entiende? Eso es otro mundo. Entonces, sí, es como, mira, yo fui entrenado a controlar los estados depresivos, pero si algo le pasa a Luis Felipe, o algo le pasa a mi mamá, pues yo me voy a deprimir por más formación del mundo que tenga. ¿Sí me están entendiendo? O sea, mi cerebro obviamente no puede decir, ah, es que Orlando tiene un postdoctorado y pues no debe sufrir nada de malas. Él es un pobre mortal en eso. Es semidios en el conocimiento, pero es un pobre mortal en los sentimientos. ¿Se me comprende? Entonces, un poco esta imagen me mostraría, ay, ¿qué pasó? Un segundito. Esta imagen que aparece acá, si el cerebro del niño necesitara escuchar, necesitara ver, necesitara percibir, así sería la barriguita de las mamás. ¿Sí me comprenden un poco la analogía? Serían transparentes. Y con un montón de sensores para que lleven la información del mundo externo adentro. Y eso no es cierto. No es cierto. Para terminar un poco este tema. Ah, bueno, había una Jamile, creo que tenía una pregunta, o Valentina, no sé. Antes de terminar este No, tema. profe, era como que, perdón, activo La era cámara. como que todo lo que usted estaba hablando, pues es que me está creando, es como risa, como porque yo viví todo eso y hasta hielo le puse a la barriga y todo. Entonces no entiendo para qué dice todo eso, porque mi hijo no sintió nada realmente, la que sentía el frío era yo. Exactamente, claro. Pero, por ejemplo, Jamile, si vas a sentir si tu compañero es afectivo contigo. ¿Sí? Sí. Eso, Eso pero... también, no, o sea, es que a nosotros, a uno le dicen muchísimas cosas. Y por ejemplo, según nosotros, y por ejemplo, pues mi esposo hasta ahora lo cree y así creo que va a seguir siendo, él cree que él tenía una conexión impresionante con su sí, hijo desde el no le vientre. digas nada, no le digas nada. Ah, no, no, yo no le pienso dañar esa ilusión, pero pues imagínese. Porque si fuese así, entonces el niño reconocería al padre y a la madre autobiológicamente. ¿Sí me Sí, estás sí, sí, él sí ya entendiendo? lo explicó con lo de la adopción, sí, que Sí, quedó claro. súper claro. Sí. O sea, si fuese así la conexión, por ejemplo, mira, bueno, quiero que ustedes entiendan, y lo voy a decir con mucho respeto, y menos mal que Luis está acostado. Eh, la mamá de Luis se perdió un bebé antes de Luis Felipe, y lo perdió de una forma muy crítica, o sea, fue muy doloroso para nosotros. Cuando ella queda en embarazo de Luis Felipe, yo no fui tan especial con el gordo, sí, como fui con el primer bebé. No sé si me entienden. Claro, cuando nació Luis Felipe, pues sí, yo ya cambió todo el panorama, tal, tal. Y una vez Esperanza me dijo, es que tú no fuiste tan especial con Luis Felipe como fuiste con Juan Felipe, porque le pusimos nombre al niño. Entonces, sí, pues claro, obviamente, porque en el segundo yo tenía mucho temor. La verdad, antes de Juan Felipe murió un bebé también, o sea, digamos que no era fácil. ¿Sí me entiendes? O sea, no era fácil. Entonces, yo ya había tenido dos grandes pérdidas. Y llegó Luis Felipe, entonces uno dice, bueno, no, no sé. Ya como que uno dice, no, esperemos que salga todo bien y ya. ¿Sí?
Ahora doy la vida por ese gordo. Bueno, ya no está tan gordo, ya es más alto que yo. Pero la verdad, mire cómo inconscientemente yo no cuidé mucho a Luis Felipe, pero ¿quién es el que le cocina? ¿Quién es el que le lava? ¿Quién es el que plancha? ¿Quién es el que llega y me dice, papi, ¿me vas a acompañar el primer día a la universidad? Y yo, ¿por mí? Sí, yo me iría. Pero, pero no, ya no lo puedo acompañar. Lo acompañé cuando entró a transición, lo acompañé en su primer día de primaria, lo acompañé en su primer día de bachillerato. Pero que ya yo diga, me moriría por ir, claro, y me pondría a llorar. Pero, pero digamos que las cosas cambian, porque quien ejecuta las funciones básicas ya es mi cerebro. No es, ¿sí me entienden? No es cuando él era feto, ya es cuando es bebé. Cuando ya nace, cuando ya lo veo, cuando ya lo toco, cuando le cambio el pañal, cuando lo baño. Entonces ya cambia la relación. Ahora sí me estás entendiendo, Jamilet. Pero digamos que voy a utilizar un término para terminar este tema. Imagínate que yo conozco a una chica que me enamoré de esa chica y tenía 2 meses de embarazo. El esposo la dejó. ¿Sí? No soy el padre biológico del niño. Y le sobó la barriguita y nos terminamos enamorando perdidamente y yo me enamoro de ellos dos, del bebé y de ella. Actuó como padre y tal, pero no fue biológicamente concebido. ¿Sí me están entendiendo? Pero actuó como su papá y punto. Porque todo depende de lo social, de lo cultural, de otros elementos, no de lo biológico. Si solo la biología pesara, mira que en el modelo se los dije, no es lo único que pesa. Lo biológico sí pesa, pero no tanto, porque hay otros 8 factores que van a pesar. Porque si solo fuéramos biología, estaríamos como destinados a, inclusive estoy pensando en unas, por ejemplo, las lobas tienen una característica etológica muy interesante, cuidan las crías de otras lobas cazadoras. ¿Sí me entiendes? Y hay afecto y los cuidan, pero como si fueran sus hijos biológicos. Eso es social. ¿Sí me entiendes? Las lobas cuidan las crías de las que van a cazar. Entonces son nodrizas, son las niñeras, pero los cuidan con tal vehemencia que parecen sus hijos biológicos. Entonces, mira que hasta en ciertas especies de mamíferos empieza lo social. Los elefantes protegen a las crías no independientemente de quién sea. No sé si me están entendiendo, muchachos. O sea, ahí viene la terminología, el instinto de madre, ¿sí? Pero es que recuerda que en lo humano ya no hay instintos. Porque si fuera el instinto materno, ¿cuántas mamitas han matado a sus hijos? Valentina. Es como un vínculo, entonces sería más como un Exacto. vínculo. Perfecto. ¿Quieres Es algo aprenderlo? comunitario. Sí, muy bien. Mira cómo se llama. ¿Cómo se llama? Y van a entenderlo así. No era el tema. Bueno, no me interesa. Bueno, bueno, a mí no, no me preocupa tanto hablar tanto. Entonces, imagínate que se llama conducta de apego. Conducta de apego. La conducta de apego se da en el momento en que el bebé toca el pezón de la madre. El pezón de la madre. Y se da una conducta de apego que se llama diada. Diada significa dos, o sea, inconscientemente el bebé toca el pezón de la madre y forma un vínculo. Hasta ahí entienden. Y se llama conducta de apego, relación diádica. Pero una mamita que acaba de tener a su bebé y no lo lacta, ¿sí? Y se va, este bebé tendrá una conducta de apego con su cuidador. ¿Sí me entienden? Entonces habrá una enfermera que lo coge y le da teterito. El vínculo que tuvo entonces fue con la cuidadora. ¿Sí me entienden? Listo, lo recibió la abuela. Pero, profe, ¿y cómo distingue o sea, si no huele, no ve, pero solo siente, cómo genera el vínculo con... Por el calor, por el sentir, por la sensación que genera, ¿sí me entiendes? Por Ok. Además, porque le está supliendo una necesidad, ¿no? Wow, lo entendiste, Carolina. La necesidad de alimentación y él se vincula con la alimentación. Les voy a decir qué tan fuerte es ese vínculo. Imagínate, no sé, Jamilet es mamá. ¿Quién es más mamá? Bueno, Zaret, Nidia, bueno, hay de unas. ¿Quién fue mamá hace poquitico? Digamos hace unos meses. ¿No?
Jamilet, ¿cuánto tiene tu hijo o tu hija? Mi bebé tiene 5 años. Listo, no, entonces no me sirve. De pronto Nidia Creo que tiene... Kerry Quintero fue mamá hace poquito, no sé si está por ahí. Kerry, ¿estás por aquí? Bueno, Nidia tuvo la bebé hace 3 años, ¿cierto? 3 años, listo. Entonces mira que cuando ustedes, bueno, no sé cómo explicarlo, cuando tienen el bebé, la enfermera le dice, colóqueselo en el pecho y dele de comer. O sea, bueno, todas recordarían ese momento. Lo más interesante es que la saliva de la bebé, en este caso de Nidia, estimuló el pezón de la madre. Bueno, y pasa en todos los casos. Sino que ella lo tiene más cerquita, o sea, lo tiene. Entonces, a veces, mira lo interesante, la saliva del bebé activa el pezón y empieza a bajar la leche. Por eso las mamitas dicen, por favor, estimules el pezón antes de empezar a lactar. Y debe coger los 2 dedos y estimularse el pezón. Discúlpeme que sea como tan gráfico. Inclusive uno le pide a veces al padre, cuando tiene pezón invertido, cuando la mamita tiene pezón invertido, de que sea el padre el que estimule el pezón. Y literalmente, bueno, no puedo decir lo que estoy pensando. Entonces, debe estimular el pezón. Debe estimular el pezón. ¿Para qué? Para que el pezón salga. ¿Sí me están entendiendo? Para que el pezón salga. Y el bebé puede ajustar, es así, el bebé puede ajustar su boquita con el pezón y empieza a producir leche. Entonces, si biológicamente, la saliva del bebé activa el pezón de la mamita, en la época de los 60, 40, estaban las nodrizas o niñeras, que eran mamitas que tenían hijos, y cuando ponían el bebé que iban a cuidar, porque la señora no quería que se les deformaran los senos, ponían el pezón de la nodriza y el bebé se alimentaba. ¿Sí me están entendiendo? O sea, las nodrizas que tenían ya niños se activaban y alimentaban al bebé. Por eso la relación con las niñeras, por ejemplo, yo tuve una amiga que tuvo una niñera de ese tipo, la alimentó. Cuando se murió Papaya, porque le decía Papaya, esa niña se moría porque decía, es como mi mamá. Ella fue mi mamá. La mamá, doña Lucía, se me enojó y, ay, pero es que ella la alimentó. ¿Sí? Ella le cambió las pañales, ella la vio crecer. Sí, Papaya la vio nacer. No la concibió, no sé si me vio, ¿me entiende? La vio desde que nació hasta que ella se murió. Entonces, miren la relación diádica tan fuerte. Y lo hemos hablado mucho en esta clase, bueno, no sé conmigo en esta clase, pero sí cómo tenemos más conductas de apego con la crianza que con la pujanza. ¿Sí? O sea, ¿acuerdan que dijimos? Vale más la crianza que la pujanza. Eso es un término cultural muy fuerte. Por eso, porque es más fuerte, el vínculo afectivo es más fuerte con quien nos crió que con quien nos parió. Mi madre no la crió la mamá, literalmente, se la tiró a mi bisabuela. Pero todos nosotros le decíamos abuela. Y ella le decía mamá a mi bisabuela. No sé si me están entendiendo. Para nosotros, la muerte de mi abuela, Rosalvina, fue fuerte, pero para mi mamá, la muerte de su mamá no fue fuerte. La de su mamá biológica, porque no la crió. ¿Entienden eso? Entonces, ¿sí les quedó claro ese concepto? Muy bien, entonces, biológicamente sí habrán unos vínculos, pero esos vínculos significarán una relación diádica. Entonces, ¿cómo se llama esa relación diádica? Conducta de apego, que es del modelo psicodinámico. ¿Quién habló de la conducta de apego? Melanie Klein, que fue una de las teóricas que hablaba del seno bueno y el seno malo, que son la conducta ética o buena o justa con el seno bueno que nutre y la conducta de envidia o de destrucción con el seno malo que no nutre. Por eso... profe, que para interrumpirlo, ¿me podría repetir quién fue? Melanie Klein. Melanie Klein. Muchas gracias. Listo. Que habla del seno bueno y el seno malo. Entonces, miren, bueno, Profe, ahora dime. disculpe, lo interrumpo. Es que algo así relacionado con lo que mencionó Coral Lorenz, que cualquiera ve cuando nace y que recién cuando nace lo primero que ve lo relaciona como su madre, ¿no? Ajá, esa se llama impronta.
impronta de Konrad Lorenz, se habla de la impronta. Pero la impronta, bueno, se ve mucho en las especies menores. Por ejemplo, en los gansos, en los patos, en los pollitos, en algunos reptiles. Por ejemplo, la tortuga no tiene impronta. ¿Sí me entiendes? Los caimanes tampoco tienen impronta. Porque la tortuga llegó, desovó. ¿Sí me estás entendiendo, Nicolás? Desovó. Sí, señor. Y las tortuguitas no ven una figura materna. Entonces, dentro de las aves y algunos mamíferos sí está la impronta, que es la fijación de una idea. Pero en el mamífero superior, Homo sapiens, no hay impronta. La impronta se daría en el momento en la relación de apego, ¿sí me entiendes? Okay. Hay una película que se llama Volando a casa. Espérate a ver si... Bueno, ahora me hiciste hablar de otra cosa. Es que hay unos gansitos que cuando nacen ven a una niña. Y es la niña tiene que enseñarles a nadar y enseñarles a volar. ¿Sí? Entonces, regresando a casa muestra lo que tiene que hacer la niña para enseñarle a los gansos a volar. Ustedes se han visto imágenes... bueno, ya me puse a hablar de este tema. Pero es interesante porque es que la impronta... a ver si puedo traerles una imagen. Así, aquí está. Literalmente, bueno, este es Konrad Lorenz, es un viejito todo. Yo tuve la oportunidad de estar en conferencias. Konrad Lorenz muere hace muy poco, bueno, no hace muy poco, pero sí, es de Vigente. Y acá muestra, bueno, ya la tenía acá. Acá muestra lo siguiente. Para que los patitos aprendan a nadar, ¿quién debe ir delante? La pata o el pato, ¿sí me entiendes? Y mira que lo siguen. Si la pata no se mete al agua, los paticos no nadan. ¿Comprendes un poco, Nicolás, lo que te estoy diciendo? Pero lo curioso es que la pata incubó los huevos y eclosionaron. Esa es la palabra, eclosionar es una palabra de la zoología. Cuando eclosionan o salen los paticos, lo primero que deben ver a la mamá pata. ¿Sí? A la mamá pata. Uy, hay muchos ejemplos de impronta. Hay un experimento muy duro con un monito. Espérate a ver si lo busco acá. Que habla sobre toda esta conducta. Entonces, experimento. Profesor, Dime. eso quiere decir que es como si fuera la modelación. Claro. No importa sean los padres o, Ajá. mejor dicho, el cuidador. Perfecto. Este experimento es terriblemente doloroso para mi juicio. Bueno, eso es donde la línea conductista que habla sobre la conducta de apego. Imagínate que este monito nace y lo primero que ve son dos monos, uno de alambre y uno de peluchito. ¿Sí? Uno de alambre y uno de peluchito. El de alambre tiene la comida y el de peluchito no tiene comida, pero es suavecito. Literalmente el monito está unos segundos comiendo y luego va y abraza al peluche. Ahí en la relación biológica, este se llama el mono de alambre, este experimento. A mí me pareció muy duro cuando lo estudié, porque literalmente, ¿qué nos está mostrando este polémico experimento? El monito, ¿qué busca más? ¿Alimento o protección? Protección. 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 ¿Sí? Mira, dentro de nuestra cultura, uno dice, tal vez solo tenga un plato de sopa, pero es comérselo tranquilo. Pero si tengo un montón de cosas, manjares, pero si mi vida es desastrosa, no me alimento. No sé si lo han escuchado, o sea, que más vale tomarse un plato de sopa tranquilo que no manjares con muchos problemas. ¿Sí? Entonces nosotros somos de aguapanela. Eso significa que no nos interesa tanto que nos den cosas, sino que nos protejan. Y yo sí pienso que eso es lo importante. No que le den a uno, porque un chino le dan iPhone, le dan no sé qué, pero no lo cuidan. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El monito de alambre o el monito de peluche? El de El de peluche. peluche. De peluche. Peluche. ¿Se ve? Hasta
y uno trata de dar protección, o sea, mira cómo el cerebro sí necesita cuidado, pero no necesita alimento, solamente necesita protección, o sea, necesita afecto. Tal vez el proceso básico nace del afecto. O sea, En el video que el profe nos puso en una ocasión de Tony Meléndez, lo que más lo sacó adelante fue el afecto del papá. claro. Sí. La lucha y todo el esfuerzo lo puso él, pero porque el papá lo amaba y le demostraba ese amor. Exacto, es eso. ¿Sí ven, muchachos? O sea, por eso a mí me da risa a veces con la gente, ay, no, es que yo quiero un hombre que tenga carro, casa, beca, no sé qué, chan, chan, pero las trata a las patadas y ahí viven bien. Y uno, pobre, humilde, nada, no tiene carro, no tiene casa, pero las trata bien y entonces le hacen el feo. ¿Sí? Así es la vida de triste. Pero eso no le pasa a los semidioses. No, los semidioses ya estamos en el Olimpo, ya ni nos preocupamos. No nos preocupamos de lo mortal. Ya no tienen esas necesidades de peluche. No, sabes que los semidioses sí tenemos mucha necesidad de peluche. Claro. Mira, te voy a contar. ¿Quieren ver una cosa? Espérenme, no hay un segundo. Este peluche que ustedes ven acá, mi leoncito, Luis, yo viajaba mucho y viajaba mucho con Luis Felipe, pero llegó un momento en que yo no podía llevarme a Luis Felipe. Luis Felipe, me acuerdo mucho que me dijo un día, papi, yo quiero ir a comer en tal lugar, como una cajita feliz. Cuando llegamos a la cajita feliz, me dijo, papi, yo quiero esta cajita feliz con este leoncito. Entonces yo, bueno, papi, yo lo compré. Y cuando la recibió, me dijo, este es tu regalo para que cuando yo no viaje, tú te lo lleves. Mira lo interesante. ¿Sí ven? O sea, miren la conducta de apego que yo tengo con Luis. Él me regaló este leoncito, siempre está en mi mesita de noche. O sea, mi mesita de noche tiene solo a la lámpara, bueno, el cargador del celular y a Leo, no más. ¿Sí entienden la conducta de apego? Él, como nosotros viajábamos tanto, llegó un momento en que yo ya no lo podía sacar del colegio, o sea, cuando empezó primero, segundo, yo ya no podía llevármelo tan fácil. Entonces me decía, siempre llevas, y lo primero que hacía, él me empacaba el leoncito. Ya no lo hago, pues obviamente porque siempre está conmigo ahí en el cuarto, pero él se encargaba de empacarlo. ¿Entienden un poco las conductas de apego de los semidioses? Entonces, para que vean, para que vean. Entonces, de pronto, yo les quiero mostrar cómo el cerebro definitivamente sí buscará algo de afecto. Mira, este mono de alambre lo alimenta, pero él está apenas lo necesario y luego cambia al de peluchito. Eso quedó claro. Por eso, en lo que hemos discutido del vientre, pues realmente el niño con quién se apega. Con la madre. ¿Por qué? Por Con la la madre. profe no pregunta. Por Dime. el afecto, el cuidado. Digamos, los bebés que son cangureados, ellos, la conducta de afecto es Uy, mayor. de apego, conducta de apego. Claro, terrible. Por eso, ahí sí, mira lo interesante, Ángela. Ángela fue la que me estaba hablando, ¿cierto? Sí, Ángela, señor. que se le obliga al padre a ser canguro también. Ahí sí. Por ejemplo, yo tuve un caso, bueno, yo no estuve tanto en el materno infantil, mi rotación por el materno fue más en oncología, cuando me tocaban tosémicas, pero mis compañeros del materno, plan canguro, llamaban a los papás. Pero, por ejemplo, no había papá, no había papá. Los tíos. Y muchos tíos se volvieron canguro. Muchísimos tíos de muchos niños. ¿Sí me están entendiendo? Y los niños les dicen papás. No les dicen tíos, les dicen papás. Por esa conducta de apego. Profe, una pregunta. Dime. Y los niños que están en adopción y constantemente están en cambio de ese vínculo, Sí. pierden esa necesidad de, o sea, pierden ese, como eso de vincularse con un ser. Sí, claro. Y por eso terminan siendo un desastre.
Y tenemos un serio problema. Además, las madres, madres comunitarias que los cuidan son unas señoras con otros vínculos muy difíciles. No sé si voy a utilizar un buen caso y es mi villano favorito. Mi villano favorito, él quiere robarse el reducidor. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el equipo. Y literalmente adopta a 3 niñas. No me acuerdo los nombres. La mayorcita... Marco, Edith y Agnes. Listo, muy bien. Entonces, la mayorcita, no sé, Laura, si tú te acuerdas lo que la niña mayorcita dice. La pequeñita ora porque tenga una familia. ¿Qué le dice la mayorcita? ¿No? Todo Tendría... cambiará. Como de que no No, se pegue eso, porque que eso todo va a no, cambiar otra vez. que eso no va a pasar, que eso no va a pasar. Entonces mira cómo la mayorcita es muy escéptica, inclusive es tan escéptica porque pues obviamente mi villano Groot las adopta por otra cosa, pero ella duda todo el tiempo de Groot, todo el tiempo. Inclusive cuando Groot se casa con la espía, con la de la Liga Antivillanos, la niña no le cree muchas cosas, solo le cree en la parte 3, en la parte 3, cuando la esposa de Groot la defiende de un niño que la está conquistando. Y sale y le dice, con mi hija no se meta. Y le dice a la mamá, que es una gorda, le dice, usted con mi hija no se meta. En ese momento, la mayorcita abraza y le dice, no dice nada, pero la abraza, o sea, generó un vínculo porque ella es escéptica. Y en toda la serie de Villano 1, 2 y 3, la Marjorie, creo que es la mayorcita, Laura me va a confirmar, no cree, no cree. Hay otra que se pone siempre un gorro para protegerse. La única que se muestra tan afectuosa es la menor, porque no vivió tanto un síndrome, y esa no era la clase hoy, se llama síndrome hospitalario o síndrome institucional. Todos los niños que son abandonados o llevados a hospicios o están en hospitales por mucho tiempo sufren ese síndrome que es pérdida de los apegos. Y el síndrome hospitalario o institucionalización es lo que nosotros combatimos demasiado. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo fui asignado, es un ejemplo, fui asignado a una unidad de hospicio o una unidad neuropediátrica y yo soy afectivo con los niños, pero yo estoy en rotación. Terminó mi rotación y me fui. Si yo generé vínculos con los niños es un problema. Por eso a veces uno no genera vínculos con la pediatría. ¿Sí me comprenden? O cuando yo estaba en Javier de Nicolo, yo no tenía vínculos, porque yo soy pasajero. ¿Sí me entiendes? Los cuidadores son pasajeros. Entonces los niños no tienen vínculos. Y son niños con muchos elementos sociales complicados de manejar. ¿Sí me comprenden? Bueno, la familia, hay otra película, ustedes tienen que ver cine, y cine infantil porque es bien interesante, La familia del futuro. No sé si han visto esa película, La familia del futuro, donde el hijo viene por él para que arregle el futuro, bueno, hace un montón de cosas, pero él fue criado en un hospicio, y lo que siempre pidió es crear una máquina para devolverse el día que la mamita lo dejó frente al hospicio o al orfanato. Creó la máquina del tiempo solo para volver en el tiempo y ver el momento donde ella lo deja ahí y pedirle como una explicación. ¿Se me están entendiendo? O sea, estos niños sufrirán bastante. Los niños de la posguerra, o sea, los niños que perdieron su estructura familiar. Entonces esos niños van a sufrir mucho por las conductas de apego. ¿Hasta ahí me están entendiendo? O sea, ¿por qué? Porque pues obviamente le pasa como el mico de alambre. Entonces, en los orfanatos, perdón, ¿qué mico habrá? ¿El de alambre o el de peluche? El de alambre. Punto, se acabó. ¿Sí entiendes, Ángela? Solo habrá el de alambre. En la película, esa me encantaría que la viéramos. Espérate a ver si me acuerdo cómo te llama. Espérense un segundito. Uy, se llama Valiosa Promesa. Yo no sé si se las puse a ver. Listo, veámosla. Profe, en el caso de los reclutamientos que se llevan niños tan pequeñitos, bueno, ahí interrumpen el vínculo, los despojan y afectan totalmente sus procesos. Sí, muy bien. Pero digamos que los niños son de 7, 8 años, donde tal vez el proceso no es tan crítico.
aunque hay un proceso crítico, sí se dan cosas y se llaman sociopatías, pero realmente es eso. Quiero que veamos, bueno, no sé si es ponerlos, bueno, véanla solo por cultura general. Valiosa promesa. Y van a ver los elementos de vínculo tan fuertes que hay. Si son muy sensibles, les solicito que compren hartos pañuelitos. Esa película para mí es una de las, bueno, que explicaría mucho el concepto de familia. Uf, me encanta, me encanta. Inclusive con Luis Felipe la hemos visto. Entonces me fascina esta película porque muestra, aunque no es el tema de procesos psicobiológicos básicos, bueno, sí, el afecto es parte de un proceso básico. Vamos a entender cómo, gracias al afecto, se forman ciertos vínculos, pero con el tiempo los vínculos se pierden. Sí, no se están alimentando. O sea, a ti no te pueden decir todo un día, ay, eres muy especial, y 365 días ni siquiera te voltean a mirar. ¿Sí? Entonces, eso no es cierto. O sea, por eso yo no sé si fue con ustedes o con los de la noche, yo les decía, a mí no me interesa que me vengan con el cuento de calidad y no cantidad. No sé si lo dije acá, no estoy seguro. Es tanto calidad como cantidad. ¿Sí me entiendes? O sea, es tanto cantidad como calidad. Eso es lo que el cerebro necesita, ambas cosas. ¿Listo? Eso es como los hijos que le celebran el Día de la Madre a la mamá, le regalan una estufa, una lavadora para que siga haciendo oficio. Pues Y claro, ya, el para que sea... resto solamente es esclava. Exacto. Madre o esposa, o en fin, Bueno, o sí. semidiosa. Bueno, entonces, pero entendieron un poco lo que hemos hablado. O sea, el cerebro sí necesita elementos. Por favor, vean esta película. Si quieren ver la serie de Groot para entender las niñas, me gustaría que la vieran. Eh, y la película, bueno, ¿qué otra película trabaja ese tema? Infantiles. Uf, Rat el Demoledor me encanta por la situación de la niña. Rat el Demoledor. Eh, a ver, yo soy amante a Rat del Demoledor, pero no recuerdo el nombre de la niña. Penélope. ¿Cómo? Vanélope se llama. Penélope. Ah, muy bien, Angie. Vanélope. Vanélope. Y ella mira lo desprotegida que está. Inclusive Rat le dice, ah, es que yo vivo en un basurero. Y la niña vive en un basurero y le dice, sí, no entiendo de lo que pasa. O sea, como diciéndole, sí, usted es el único que sufre, yo también. Y no tiene familia, no tiene amigos. Entonces mira cómo Vanélope se vuelve totalmente escéptica de las cosas. Inclusive cuando Rat rompe el carro, la niña se le destruye el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su único vínculo con la vida era el carro. Y lo curioso es que no sabía manejar. Bueno, pasan mil cosas, o sea, casi que ustedes entrando al cine entenderían muchas cosas, entenderían un mundo fascinante. Muy bien, pero me tengo que alejar de esto. Adiós, adiós de este tema. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar esto? Que no me desvíe tanto como Nicolás. Profe, ¿me recuerdas, por favor, el nombre de la película de la tarea? El octavo día. Gracias. Esa es la película de la tarea, el octavo día. Pero esta película de Valiosa Promesa es, no sé, me parece que solo por cultura general la vean. Sugerencia. Sí, y súper sugerencia, o sea, sí, muy buena. Esta es la de la tarea, Angie. Oye, Angie, yo no te vi ayer. Angie Carolina. Hola, profe. No, señor, es que hasta ahora pude hacer el pago, entonces hasta No, hoy. no sean bobitos, si no han hecho los pagos, entren a las clases. Sí, Pues porque yo creí que no podía. no, eso entre nosotros. Sí, Ok, si ustedes en algún momento están atrasados, entren a las clases, por favor. Aprovechen el desorden. Profe, tengo Dime, una pregunta. Valentina. O sea que no hay una verdadera incidencia al trato que le dan al bebé durante el embarazo, sino es la crianza. O sea, Claro, tipo, si el bebé recibió agresión durante el embarazo, pero después en la crianza lo tratan bien, ¿eso es lo que importa? ahora, mira qué tipo de agresión recibió el bebé, excepto que tú hayas atentado contra el bebé. Es decir, que hayas entrado con un dilatador, un espéculo y hayas intentado un aborto. Ahí sí, obviamente hay unas complicaciones. Pero a la que maltrataron fue a la mamá.
no al bebé. No sé si me entienden. La maltratada no sería el feto, sino sería la madre. Entonces, para la madre sí quedarán unas secuelas horribles, pero para el bebé no. Pero si tú atentas biológicamente contra el bebé, eso cambia la cosa. Cuando tú Profe, estés... dime, Valentina. no, soy yo, Ah, Ángela. Ángela. Es que tengo una duda en eso porque dicen que si la mamá en todo el embarazo está en depresión o muy triste, bueno, así, el bebé lo siente. Y cuando Volvemos a pues lo mismo. crece va a tener ¿Cómo lo problemas. siente? ¿Cómo lo siente? Pues lo siente por las histaminas, que son las sustancias. Pero después su vida es perfecta porque lo dio en adopción. Ese niño no recordará nada. Lo que Profe, sucede, dime, profe, qué pena. Entonces, el sufrimiento fetal es a raíz de las instancias. biológico. Claro, el sufrimiento fetal Ah, es una muchísimas hipoxia gracias. perinatal. El sufrimiento fetal es esto. Bueno, eso sí, digamos que lo voy a hablar muy claro. Bueno, el sufrimiento fetal es un estado crítico, hipoxia perinatal. Entonces, cuando el bebé empieza, voy a tratar de traer una imagen de un niño hipóxico. Eh, Listo, aquí tengo un caso súper crítico de hipoxia perinatal. ¿Sí? El niño nace morado. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que el sufrimiento fetal es que cuando sale por el canal del alumbramiento, la madre hace un espasmo severo y la cabecita del bebé queda atrapada. Es decir, no dilató más, no dilató lo suficiente y el bebé queda atascado, entre comillas, atascado en el útero, entre el útero y el canal del alumbramiento. Entonces, eso hace que el bebé ya literalmente haya perdido el líquido amniótico, haya suspendido la vascularización por el cordón umbilical y el niño ya tiene que estar tomando aire y como no lo toma, queda cianótico. Y la cianosis, pues es lo que se llama la hipoxia perinatal. Ahí, neurológicamente, ese bebé ya perdió muchas funciones. ¿Entiendes eso? Entonces, sufrimiento fetal es en el proceso del alumbramiento cuando el bebé no sale bien y hay que utilizar ayudas como un forceps, que ya no se utilizan, o unas palas, entonces que se llama forceps. Y jalo el bebé para liberar. Eso es sufrimiento fetal, o sea, la mamita no dilató. ¿Y qué tengo que hacer? Me voy a cesárea de urgencias o trato de liberar al bebé. Otro sufrimiento fetal es que el niño venga con el cordón umbilical enrolladito al cuello. Entonces, cuando está saliendo, el cordón no lo deja salir y lo detiene en el proceso. ¿Sí me comprende? Lo detiene en el proceso. Eso. Profe, qué pena. Una pregunta. ¿Se consideraría sufrimiento fetal un niño que nazca por fuera de los 7 meses? No. Recuerda que el sufrimiento fetal es en el momento del alumbramiento. ¿Cuándo hay sufrimiento fetal? Cuando el niño se pasa de semanas, de las 40 semanas. Y empieza, mira lo interesante, Laura. Cuando se pasa de los 40 semanas, entonces el niño de 42 semanas de gestación, que también se habla de sufrimiento, o sea, se empieza a envejecer. Ay, no, tengo un niño. Envejecen, se ven todos arrugaditos. No, en serio, se ven bien viejitos. Como Porque, tipo, ¿cómo? como tipo la película de Benjamin Button. Exacto. Nace viejito, viejito. Por eso se llama sufrimiento fetal por envejecimiento. O sea, y lo curioso es que no estando 1 o 2 semanas dentro del útero, se deterioran funciones. Curioso, ¿sí me entiendes? O sea, en la neurología, todo extremo es vicioso. Si nace antes, es grave, si nace después, es grave. Si hay mucho líquido, es grave, si hay poquito líquido, es grave. Si hay el tamaño del cerebro es muy grande, es muy pequeño, es grave, si es muy grande, es grave. Todo en neurología, los extremos son viciosos. Por eso se habla de línea basal. ¿Sí me comprendes? Porque todo extremo ahí es complicado. Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya me puedo dejar ese tema, ¿cierto? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Después vamos a seguir con nuestra presentación porque necesito explicarles un montón de cosas de esta presentación. Muy bien. Entonces, volvamos a nuestra presentación del modelo. Entonces, mira lo importante.
Entonces, nuestro modelo nos va a mostrar 5 o 6 estructuras de procesos. Hay 6 procesos. ¿Sí lo ven? Proceso número 1, voy a traer un indicador. Entonces, proceso 1, ¿sí lo ven? Que hace referencia a notia. Ustedes ya saben latín, ¿cierto? Notia significa el mundo del reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de senso-percepción, que es lo que vamos a estudiar de primeras, vamos a hablar de la parte táctil, de la parte espacial, de la parte auditiva y de la parte visual. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a ver en procesos básicos significa senso-percepción. Listo, senso-percepción. Luego, vamos con un subproceso del diencéfalo que se llama atención y orientación. Ese es el segundo proceso. ¿Se me están entendiendo, muchachos? O sea, el primer proceso, senso-percepción. El segundo, atención y orientación. Luego nos vamos con la parte motora. Entonces yo les voy a explicar cosas del movimiento. Entonces, por ejemplo, la relación óculo-motor, la relación entre el ojo y la mano. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Pero Señor. veo que mi Sí, cámara señor. está Pero ahora. está quieto. Ah, ya. Entonces vamos a ver la parte motora, que sería otro proceso, un proceso mucho más elaborado, que es la parte de movimiento. Luego vamos, bueno, y en latín se llama praxia, movimiento, praxia, por eso uno dice, es una apraxia, trastorno del movimiento. Bueno, están los trastornos motores y trastornos del movimiento. Luego vamos a ver memoria, que en latín es nepsia, o sistema nétsico, que es el 3. Listo. Entonces ahí vamos a ver todo lo que significa los procesos de memoria, cómo funciona el cerebro en la memoria. Y luego nos vamos con el sistema, bueno, aquí me faltaron unas cosas, bueno, ahorita lo hago. El sistema 4, que es el sistema de juicio y razón. Y ahí vamos a hablar de motivación, de emoción, de pensamiento y para de contar. O sea, nosotros vamos a hablar de esos elementos. Entonces, el cerebro, si ven que voy a ver lo interno del cerebro, lo interno del cerebro. ¿Me han entendido un poco esto? O sea, el cerebro tiene unas áreas que se especializan y esas áreas son lo que nos permiten entender los procesos básicos. Puedo borrar esto que he hecho aquí, ¿cierto? Listo. Pero ahora, miren lo interesante. Ya vemos que aquí hay unas funciones externas al cerebro. Listo. Entonces, mira, por ejemplo, que no vamos a estudiar nosotros. Nosotros no vamos a estudiar desarrollo afectivo como tal. ¿Por qué no lo vamos a estudiar como tal? ¿Quién me podría decir de acuerdo al gráfico? Porque se alimenta del cerebro. O sea, para que yo entienda la relación afectiva, por ejemplo, para decir, alguien me gusta, alguien me encanta, quisiera darle un beso, etcétera, etcétera, es todos los otros procesos que influyen para que a mí me guste alguien. ¿Sí me comprende? O sea, yo le dije a alguien algo que quería, no sé si me lo vayan a entender. Uno no se enamora de alguien que nunca haya visto o nunca haya escuchado o nunca haya percibido. Es decir, yo no me puedo enamorar de una niña, bueno, no tan niña porque ay, es pedófilo, no, de una señorita que no haya visto, ni oído, ni sentido. Es como un tipo de impronta. Más Se o menos. enamora uno más o menos del que tiene la impronta. No, del que vio, por ejemplo. Por eso. ¿Te puedo El primero que molestar? ve, en cierta forma, es como emotivo Bueno, o algo sí, así. exacto. ¿Puedo molestarte, Por Saret? las ferormonas Sí, y eso. claro. No. O sea, No yo hay no problema. Listo. Mira, Saret, yo no me pude enamorar de ti hace un año. Yo no me pude enamorar de ti hace un año. ¿Por qué no me pude enamorar de ti hace un año? Porque no me Porque conocía. no la Listo. conocía. Ni siquiera sabía que existía. Wow, muy bien, Xiomara. A veces las veo y tampoco sé que existen. Porque no ha pensado. Pero sí me Pero estás si piensa, es una buena inversión. Bueno, pero sí me entiendes, Aret, solo cuando te vi, algo pasó en mi psique.
Claro. O sea, solo me enamoro cuando sí que me lo permite. No sé si me entienden. O sea, yo Sí, no me sí, señor. enamoro de, por ejemplo, me puedo enamorar de una modelo, porque tengo el póster de la modelo, pero no me puedo imaginar una modelo e enamorarme de esa modelo. No sé si parece loco, ¿cierto? Bueno, pero hay algo que es como un poquito ambiguo, sea, porque es una visión más allá de la óptica, porque si no los ciegos no se enamorarían. Pero escuchan y Pero sienten. sí, Escuchan exacto. el, Es, escuchan el, la Y visión se es apegan. sensitiva. y hay un apego, muy bien, Ángela, hay un apego. Mira esto. Muchos dicen que yo tengo una voz feísima. Mucha gente no le gusta mi voz. ¿Sí? A muchos dicen que mi voz es muy desagradable. Pero para otros dicen mi voz es muy agradable. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no me escucho bien mi voz. O sea, cuando yo cantaba y escuchaba las grabaciones, yo decía, qué voz tan fea. ¿Sí? Pero muchas mujeres les seduce mi tono de voz. Eso es una ventaja. Les Sí, es seduce como un tipo de locutor. Exacto. Aunque al Entonces, cantar ya no sea igual, pero al hablar sí es como sí. una voz para locutor. Y entonces mira lo interesante. Yo tengo una estudiante cieguita. Uy, es cansona, o sea, uy, me saca unas piedras. Pero un día estábamos en clase y me dice, ay, profe, es que a mí me encanta usted. Y yo, ¿por qué te encanta? Y dice, es que yo me imagino que usted debe ser, mirar eso, alto, delgado, agradable físicamente. Y yo decía, sí, no debe tener bigote ni barba. Entonces las compañeras le decían, ¿y cómo te imaginas? ¿Por qué? Dice, porque yo me imagino, pongo la voz de Orlando en un cuerpo y de eso me enamoro. ¿Sí me entiendes? Me enamoro de esa voz. Cuando a veces uno ve esos locutores que tienen esas super voces y uno los ve físicamente, uno dice, no, miércoles. Sí, ese man no le cuadra la voz con lo que es. No sé si me entienden un poco el concepto. Entonces, la persona invidente no es que yo les estoy diciendo, es que deben ver con psique, o sea, deben ver con el mundo neuronal. ¿Sí me entiendes? O sea, no con los ojos solamente, sino, ni los oídos, sino ver, percibir al otro. Por eso te decía, o sea, uno no se enamora de quien no percibe, de que, o por ejemplo, si alguien, por ejemplo, una niña de unos ojos hermosísimos está y veo esos ojos, así tenga un tapabocas, pero me enamoré de esos ojos y se quita el tapabocas y sí es muy linda, pero me enamoré de los ojos. No sé si me entiendan un poco la expresión. Es como un poco romántica, porque uno solo se enamora de lo que ve. Es como lo que le pasaba a Eros. Aunque tuviera Eso. la venda, él tenía una imagen y esa era maravillosa. Para eso, muy bien, lo entendiste. Por eso dicen que el amor es ciego. Perfectamente. O sea, eso nos pone de antemano de que cuando yo me enamoro de esos ojos, pues obviamente me enamoro no me enamoro con el corazón, realmente. No nos enamoramos con el corazón. ¿De cómo nos enamoramos? Ya, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo nos enamoramos? ¿Con el Con los corazón? sentidos, con Con los los No, sentidos. ojos. no, Con los ojos, porque usted acaba de decir que con no, los ojos. no. Pero más allá de los ojos, señorita Ángela. ¿El apego? No, más allá. ¿Quién entiende los ojos? ¿Quién atiende? Con Con el el ¿El trato. psique? Con ¿La el cabeza? Con cerebro. con El el cerebro. cerebro. Nuestro enamoramiento es cerebral. ¿Sí o no? O sea, nosotros nos enamoramos o sea, nosotros nos enamoramos gracias a nuestro cerebro. Realmente O sea, Cupido, dime. o sea que cuando alguien pierde la memoria, pues ya no está enamorado. Wow, muy bien. ¿Quieres ver una película fascinante de eso? A propósito de Sí. gente. Uy, listo. Como la Ángela. primera vez. Como la primera vez, perfecto. Muy bien. Sí, Esa es una muy buena película. en un video que vimos ayer plantean que el enamoramiento, la atracción, tiene que ver también con lo genético, porque está como predispuesto a enamorarse de No, más o menos de esa persona. Es lo que planteaba ese no, video. no, gravísimo, porque entonces yo estaría solo destinado a un tipo de... Yo he tenido en mi vida... No, mentira. Entonces, no. Genéticamente no hay ninguna predisposición, solo genéticamente responde a unas órdenes biológicas. Porque así no, entonces, ¿qué harían, por ejemplo? Mira esto. Uy, mira, yo no sé cómo explicarles. ¿Se acuerdan nosotros vimos el video de El Circo de las Mariposas? Sí, señor. Sí. Que no tenía brazos, no tenía piernas.
Y él Sí. está casado, tiene esposa y hijos. Entonces, genéticamente, su esposa venía programada a casarse con alguien con amputaciones. No. ¿Ahora sí están entendiendo, muchachos? Ujú. No, O sea que los enamoramientos virtuales tienen que ver más por lo que genera en el cerebro, casi que uno se enamora porque quiere enamorarse, no, en no, cierta porque forma. recuerda que el amor son dos flechas, una de hierro y una de oro. El problema es que Eros no sabe qué flecha lanzó. Mira, Ujú. digamos que cuando tú te enamoras, digamos Zaret, pues, y voy a seguir molestando a Zaret porque entre Zaret y yo estamos por encima del bien y del mal. Si molestara, Sí, no hay nada que nos si molestara inmute, no, sin o inmutar. a Ángela o alguna diría, uy, le está coqueteando y me van a demandar. En cambio, yo sé que a Zaret no me va a demandar. Está Entonces, exento. estamos exentos. Listo. ¿Tú crees? Bueno, Zaret tiene unos años, siempre nos ha hablado de los años que tiene, pero realmente tú te enamorarías de una persona muy joven. Pues es que ahí vienen todos lo que ya está en el consciente, entonces uno piensa que eso es como un desatino, Exacto, pero, pero exacto, si te llega tu muchacho de 20 años, ahí todo fornido y Pero es que con uno no buenas... escoge de quién se enamora. pero es que uno sabe que por lógica, ese muchacho de 20 años es o un gigoló, si yo tuviera unos millones así considerables, Y si tienes o... millones considerables, porque de pronto puedo pasar hoja de vida. Ese es secreto de Estado. Sí, es decir, es que como que hay una lógica. Por Listo, ya lo ejemplo, dijiste. o la sociedad impone algunas lógicas, porque a mí me parece genial parejas la pareja masculina 20 años mayor que la pareja femenina y sé que funciona, pero al contrario, no sé si es que hay una implantación social, pero al contrario sé que no. Tengo la certeza que no. Listo. Entonces, por Muchachos, eso... escuchan a Zaret. ¿Quién está hablando, el corazón o el cerebro? El El cerebro. cerebro. El cerebro. ¿Quién se enamora? El cerebro. ¿Quién critica? El cerebro. Todo lo hace el cerebro. Es eso. O sea, todo lo que ustedes hacen, Valentina, Juliana, Nidia, Angie, todos, Carolina, todos, Areta, lo hacen con el cerebro. O sea, ni con el estómago. Por ejemplo, odio que me digan que es que tenemos un tercer estómago que es el estómago y que un tercer cerebro que es el estómago. No, eso no Un es tercer cierto. ojo. Mira lo interesante, el tercer ojo sería la lógica pura, pero está relacionada con la lógica, o sea, con lo que estoy pensando. O sea, en definitivas, todas las funciones que nosotros vamos a ver son las básicas. ¿Cuáles son? Sensopercepción, atención, orientación, memoria, movimientos, motivación, emoción y algo de pensamiento. Y lo externo, miren lo que yo hice en el modelo, lo externo al cerebro son lo que se alimenta de esos elementos básicos. ¿Qué es lo externo al cerebro? El afecto, las funciones ejecutivas. ¿Sí ven que son externas al cerebro? No sé si me comprendan el concepto externo. Para que yo hable, mira que está de quintos, para que yo hable, mi cerebro debe haber tenido todo lo interno. ¿Sí me comprenden eso? Para que yo pueda hablar, mi cerebro debe haber improntado, si quieren utilizar, adherido, codificado todas las funciones básicas. Para que luego sí hablemos, para que luego sí escribamos, luego sí leamos y luego calculemos. ¿Comprenden eso? Entonces, ¿qué voy a estudiar? Lo que está inmerso dentro de los 4 puntos. Que hay muchos procesos que se ayudarán, claro, como la atención, la orientación, la memoria no puede estar sin los sentidos, etcétera, etcétera, pero entienden que vamos a estudiar nosotros. Y para estudiar eso, pues obviamente tenemos que entender algunas cosas. Y es esto. Esta imagen me reduce, bueno, es muy reduccionista, pero a la vez muy clara, de lo que hace el cerebro. El cerebro está conformado de partes, pero se ve un todo. ¿Qué pueden observar en esta lámina? Es como una cara, Es como una cara, pero mira que cumple pero lo a que la vez estamos. tiene una luz como... Una cúpula, muy Como bien. una cúpula así. Listo. Esa es de mi gran maestro Dalí. O sea, yo amo a Dalí.
Es como esa expresión, yo amo a Dalí, entonces Dalí es un hombre, entonces yo amo a los hombres, soy homosexual. No, ¿sí ves? Yo amo su obra, como el amor platónico de Platón hacia Sócrates. Es Entonces, una mira, identidad. ¿cómo dices? Es como una identidad. Exacto. Entonces, mira cómo uno ama cosas. Por ejemplo, yo amo a mi osito, a mi leoncito, ¿sí? Amo a mi muchacho. Amo unos ojos hermosos que he visto. Entonces, uno ama cosas. Pero ese amor también está estructurado cerebralmente. Entonces, el cerebro es la suma de sus partes más un todo. Es decir, nosotros estamos configurados neurológicamente para aprender miles de cosas que luego forman un todo. No sé si me entienden. Forman un todo. Y ese todo es lo que nos hace ser. Entonces, nosotros vamos a estudiar ese elemento neuronal del ser, del hacer y del pensar, y ahí empieza el modelo. Entonces, mire que en el modelo, en las unidades mías tienen unos elementos biológicos, unos elementos psicológicos. Eso solo es de formación, o sea, no es de esta materia, pero quiero que lo entiendan cómo lo aplicamos en una unidad. Entonces, en una unidad yo tengo elementos biológicos, mira, neuropediatras, neuropsicólogos, pediatría, metabólicos, nutriciones, un montón de cosas. Luego miren el componente psicológico, atiendo lo individual, lo sistémico, lo comportamental, lo institucional. Luego en lo social tengo trabajo extramural, en lo educativo, en lo ambiental y en lo espiritual. No sé si me entendieron eso. O sea, una unidad real debe tener todos estos componentes. Nosotros tenemos teoterapeutas, es decir, bueno, les voy a mostrar. Yo creo que se las había mostrado. Bueno, ustedes dicen, ese de su hijo tiene de todo un poquito. Esta foto no es de la primera comunión de Luis Felipe. Él nunca ha hecho la primera comunión. Y que ella me dijo, papi, ¿por qué no hice la primera comunión? Y yo, no sé, papi. Entonces, mira que ahí dice primera comunión. Esta primera comunión fue de la primera comunión de la unidad de Valledupar de los niños síndrome de Down. Luis Felipe fue invitado a la fiesta. O sea, pues obviamente nos fuimos a Valledupar. Y lo vistieron en forma elegante, o sea, la guayabera, el pantalón blanco, los zapatos. Y esa fue la foto, no tengo la foto donde estaban todos los niños Down y todos los niños con parálisis que hicieron la primera comunión. La unidad tenía un grupo teoterapéutico. Teníamos un padre, teníamos un pastor para los chicos, los papás de chicos cristianos, pero sí veíamos lo espiritual. No sé si me entienden. Entonces, esta foto fue cuando los niños de Down, hicieron la primera comunión. ¿Comprenden? Entonces, el manejo integral del modelo obliga a que cada disciplina, mira, en lo social, en lo cultural, en lo valorativo, en lo ambiental, haya gente que trabaje ese aspecto. Y eso es lo que hace que mi unidad funcionara tan bien. Porque eso sí era un trabajo súper integral. O sea, para nosotros ninguna enfermedad era aislada, todas eran integrales. Muy bien, listo. Bueno, muchachos, hoy tengo unas reuniones en la universidad, entonces hoy sí los dejo un poquito más temprano. Bueno, ya falta un cuarto. Pero hasta aquí, ¿qué vamos a ver mañana? Pues vamos a empezar a ver ya un poco la parte biológica, que era hoy un poco lo que yo quería contarles. La parte biológica, vamos a ver algo del cerebro, y luego ya empezamos con sensopercepción. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes de irme? Yo, profe, ¿será que me puede regalar 2 minuticos cuando se salgan los otros chicos? Sí, claro. 5 minutos. Listo. Juanita fue la que me pidió 5 Sí, minutos. señor. Bueno, listo, Sí, Juanita. Bueno, muchachos. Profe, qué pena, una pregunta. ¿De la película del octavo día la tarea es verla nada más No, o hay no, que hacer después algo ya allá? monto el taller. Ya este fin de semana monto el taller. Ah, ok, gracias, profe. Listo, Angie. De nada. Yo creo que hoy en la tarde les monto la clase de ayer. Para que Angie te pongas al día. Bueno, ayer hablamos un montón de bobadas. Entonces, Bueno, gracias. bueno, chao. Chao. Hasta luego, profe. profe, gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias, Chao. profe. Chao, señoritas. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Nicolás. Nicolás, ¿eres el único chico aquí en clase o hay otro? Estaba vía Gerson. Ah, bueno. Ah, sí, yo también lo vi. Bueno, chao. Vale, chao. Gracias. Chao.
Hola, señorita. Ah, ya se fue. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Bien, profe, lo que pasa es que como yo soy la representante del curso, Sí. pues, y bueno, y la señora Adriana se tuvo que retirar porque le pasó como un incidente. Entonces, Ajá. estaba esperando para decirte eso. Ah, bueno. No sé si tú deseas, como los otros profes, que me ponen a anotar la asistencia o la haces tú personal. No, tú sabes que yo no lo puedo hacer. O sea, Listo, o pues yo te hablo o la... ya. Sí, si me haces el Listo, favor, profe. qué pena Listo, contigo. profe. Y otra cosa, es que yo no he podido pagar el módulo hasta el 20. ¿No No, importa? sí, no, Listo, profe. no sabemos. Listo. Ah, listo, profe. Listo, entonces no me pongo a llenar listas y eso. Bueno, Igual el listo. parcelador también. Ah, bueno, listo, tan linda. Listo, Gracias. profe, gracias, chao. Profe. Chao. Tú tienes una niña, ¿cierto? Sí, Salomé. Ay, ¿cómo está Salomé? Pues es que ella sí es lo que yo te había contado, ella es un poco hiperactiva, se pega, todo. Sino que como me quedé sin trabajo, pues no la podía llevar al control. Se rasguña. Ahorita cuando me fui en vida era porque se estaba rasguñando. ¿Por qué no haces una cosa? Dale, ¿qué edad tiene la nena? Tiene 4 años, profe. Dale agua de valeriana. Listo, profe. A ver, Y no o duerme, ya duerme en goticas. la noche 2 horas y ya. No, entonces, cómprale goticas, pero eso entre los dos. Compras goticas de valeriana, ¿sí? De valeriana. Y le vas a dar unas 5 goticas en la mañana, unas 5 goticas en la noche. Y le vas a comprar loratadina. Puede ser tableta. Yo sé que no, si no tienes plata, me dices. ¿No tienes plática? No, pues por eso te digo que no puedo pagar profe, el ciclo. No, pero para comprar la loratadina. No. Pagar Bueno, el líquido. espérate, dale una cosa, vas a darle. Voy a preguntarle a mi mamá, que es de medicina naturista, a ver si tiene algo para bajar la ansiedad. La loratadina la manda a dormir, pero déjame, yo le consulto a mi madre a ver si sabe algo para niños, para que la puedas comprar unas hierbas y hacer algo para ver si la niña disminuye. Sí, No me por la eso me aguanto, la verdad acordé no me la aguanto. ahorita me acordé de ti porque tú me habías preguntado algo. No me la Entonces, aguanto, ¿verdad? Que se rasguña, se pega, me pega patadas, duerme 2 horas y duerme de 1 de la mañana a 3 de la mañana, el resto toda la noche nada. Y yo le apago el televisor, pero no me la aguanto, no me la sí, aguanto. no, muy complicado. Listo, profe. ¿Ha tenido fiebre o algo? No, ¿Tiene hace algún...? poquito se la llevaron, mi tía se la llevó, me pidió Sí. que la dejara salir al parque y la dejó caer y estuvo hospitalizada por la cadera. Mejor dicho. Pero Bueno, no me la aguanto. bueno, vamos a ver, me acuerdo de preguntar. Si acaso me escribes y me dices, profe, no se te olvide lo de hablar con tu Listo, mamá. profe. Listo, profe. Gracias, chao. Bueno, chao. Chao.